En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama feeling. Un cereal crocante relleno con una suave crema de Marroc y bañado con el más exquisito chocolate Felfort. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Nos fuimos a la pausa con la siguiente pregunta. ¿Quién dirigió el filme El Quinto Elemento? ¿Cómo nos gusta el cine? Siempre forma parte de cada uno de nuestros programas. La respuesta correcta es Luc Besson. La sabía. Película, sí, Caro arriesgó otro nombre. Sí. Pero bueno, para eso es el juego. Ahí vemos Luc Besson, una película, es una coproducción francesa y obviamente con Hollywood, con Bruce Willis, con Mila Jovovich, con un gran elenco. Fue un éxito de taquilla. Ciencia ficción, absolutamente, ahí lo estamos viendo. Decía película de 1997. Linda ella, ¿eh? Sí, Sí, y Bruce linda. Willis tenía pelo, ¿viste? Sí, poquito, Sí, una pequeña pelusa. sí. Pero bueno, nos vamos a meter de lleno en el otro tema, la otra pregunta que hacíamos hoy en el inicio del programa, y es, ¿qué es el bronce? Hablamos de una aleación, pero nos vamos a meter directamente con qué invitado, Caro. El doctor Galo Soler Ilia. Es doctor en química por la Universidad de Buenos Aires, decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de General San Martín, investigador principal del CONICET dedicado a la química de materiales y nanotecnologías, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y además es divulgador científico. Que ya sí ha estado con nosotros en otro momento. Sí. Es un placer volverte a ver. Gracias. Galo. Gracias. Muchas gracias. Siempre tan didáctico, como cada uno de los invitados que tenemos. La verdad que lo tenemos que agradecer a todos. ¿Qué es el bronce? El bronce es una aleación, como ustedes dicen, compuesta de cobre y estaño mayormente. Es cobre con una parte de estaño de un 5 o un 20%. ¿Y qué es lo interesante del bronce? Que el cobre es un metal que no se oxida fácilmente y que tiene cierta resistencia mecánica. Ahí veo el arma de Aquiles, por ejemplo, o algo parecido, algunos escudos. Y se empezó a usar para armas, ¿por qué? Porque era un metal relativamente fácil de hacer, porque se funde. No se necesitan altas temperaturas para hacerlo trabajar, altísimas temperaturas, son temperaturas moderadas. Se puede usar en moldes, entonces para armas, escudos, etcétera, alfarería servía. Además tiene la virtud, el cobre, que es la madre, digamos, de esta aleación, de no corroerse fácilmente, resistir los embates, digamos, de la humedad, del aire que van corroyendo los metales, como ustedes pueden ver con el hierro, que se forma un polvillo rojo y se van destruyendo las piezas. Y además tenía propiedades mecánicas. Si le tenés que pegar un sablazo a alguien, tiene que no mellarse, no romperse. Encontraron los antiguos que metiendo determinado tipo de minerales que contenían estaño empezaba a andar mejor eso, que podían matar más gente, digamos, por el mismo precio. Y entonces se empezó a usar el bronce en armas y después como cosas estructurales. Ahí vemos vasijas, pies de una jarras, aleación etcétera. sería La mezcla, claro, de sustancias. Es una mezcla de sustancias. Un metal está formado por átomos. Por ejemplo, el cobre está formado por átomos de cobre metidos uno al lado del otro, empaquetados. Imagínense que cada átomo es una pelotita de ping-pong o una mandarina, una naranja mejor porque son más. ¿Ustedes vieron un cajón de naranjas? Sí. Los átomos en un metal se empaquetan más o menos como en un cajón de naranja las naranjas. O sea, se empaquetan en un empaquetamiento una hacia arriba de otra y forman como esos hexagonitos. Hablando de simetría, después vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese metal formado por esos átomos que están metidos ahí tiene cierta resistencia mecánica que tiene que ver con cuánto se pueden mover los átomos cuando yo desde afuera los empujo. Lo que se encuentra es que cuando se agrega estaño es más difícil empujar esos átomos, entonces se hace un poco más resistente. Claro. Entonces el bronce tiene mejores propiedades mecánicas, que se dice. Y el cobre en sí mismo es un metal relativamente noble, o sea, no se oxida fácilmente, aguanta. Y es muy interesante en todas las tecnologías modernas, porque tenés un excelente conductor de la corriente, exacto, del calor, etcétera, ¿no? Después vamos a tener experimentos con respecto a eso, pero hablamos del bronce y también del cobre, ¿no? Porque estamos hablando del bronce, pero necesitamos cobre para que aparezca el bronce. Y a propósito, hubo un descubrimiento muy importante aquí en nuestro país. ¿De qué se trata? Sí, señor. A ver, Leticia Cortés, arqueóloga, encontró con su equipo de CONICET en la provincia de Catamarca algo un poco viejo. 3.000 años de antigüedad. La máscara de cobre, un descubrimiento que fue tapa en importantes revistas de ciencia en todo el mundo y que lo compartimos en Todo Tiene un Porqué.
Leticia, ¿dónde y cuándo fue descubierta la máscara de cobre? Bueno, la máscara fue descubierta en un pequeño poblado que se llama La Quebrada, que está a unos más de 3.000 metros de altura en el Valle del Cajón, en la provincia de Catamarca. Fue descubierta en realidad en el año 2005, fue la primera vez que la vimos. Y este hallazgo, a ver, ¿se dio de casualidad? ¿Se sabía que había algo ahí? ¿Cómo funciona eso? Nosotros vamos una vez por año aproximadamente, hace un montón de años, a este lugar, a La Quebrada, a excavar, a nuestras excavaciones arqueológicas. En esta oportunidad nos avisaron los pobladores, Genaro nos avisó que habían aparecido unos huesos, una posible tumba, digamos, en lo alto de lo que se llama un bordo, que es una lonja de terreno, digamos, donde está abajo la casa de él. Y en lo alto, digamos, él descubrió esta tumba. Y había un montón de huesos humanos aflorando en la superficie y se veía también una estructura de piedra, una pared de piedra, de unas piedras chatas paradas, con lo cual supusimos que se trataba de una estructura de entierro y se planeó una excavación. Le preguntamos al poblador, a Genaro, si él había encontrado algo, porque como ya estaba en parte abierta la tumba, por el paso del agua, si había encontrado algo alrededor. Y sí, nos dijo, sí, encontré una chapita, nos dice. Es común encontrar a veces tirado pequeños pedacitos de metal, ya sea oro, cobre, etc. Finalmente Genaro nos muestra la chapita y cuando vimos que era una máscara metálica, o sea, suponíamos de cobre, pero después lo confirmamos. Bueno, fue una sorpresa porque claramente no es un hallazgo común. Esta máscara tiene 3.000 años de antigüedad, o sea, 1.000 años antes de Cristo aproximadamente. Parte de los huesos que excavamos tenían un tinte verde y ese tinte manchó los huesos, o sea que pudimos constatar la asociación de los huesos con la máscara. Entonces esos huesos se fecharon por radiocarbono, dieron 3.000 años antes del presente y no se tenía registro hasta el momento de una pieza intencionalmente manufacturada, o sea que sea un objeto reconocible hecho en cobre de esta antigüedad en todos los Andes. Y el hallazgo de la máscara, por supuesto, demuestra que en zonas como el noroeste argentino, lo mismo el norte de Chile o sur de Bolivia, que son zonas muchísimo menos visibles, digamos, a nivel de popular, digamos, histórico, también fueron zonas de innovación. Es importante decir que el bronce, o sea, la combinación del cobre con distintos aliantes, fue una innovación de los Andes, y luego pasó a México, por ejemplo. Interesante. Me gustó porque en la explicación hablaba de ese tinte verde y ahora te iba a preguntar, y sé que tenés un experimento para explicarme el por qué, pero antes vos querías hacer una aclaración. Sí, Cris. una aclaración. Le pregunté, obviamente, a Leticia, ¿te sacaste una selfie con la máscara? Me dijo, no, eso no se puede, porque es muy sensible. El grosor de la máscara, de esta chapita que encontró Genaro, es de apenas 1 milímetro, así que imagínate los cuidados que tuvieron, no se pudo sacar la Y foto. tiene más allá del grosor, tiene el tamaño de un una rostro. cara, es una cara, es una máscara perfectamente bien. Perfecto, bueno, vamos, ¿me mostrás? ¿Te puedo hacer un comentario? Claro. Simple, que me pareció súper interesante lo que vimos. Hacer una máscara metálica implica que se puede trabajar el cobre, implica que la cultura que está ahí puede fundir algo a temperaturas relativamente elevadas. O sea, puede hacer hornos. Entonces, para los arqueólogos y antropólogos es muy importante. Es un gran eso, hallazgo, para obviamente. ver qué tipo de dominio del fuego, de calentamiento tenían. Y no es trivial hacer esto. Y te hago una pregunta más antes de irnos para el experimento. ¿La aleación se puede dar con cualquiera de los metales o tiene que haber algunas características para poder realizarla? Es una buena pregunta. En una aleación, estas naranjas, digamos, imagínate que alguna de las naranjas las sustituís por alguna mandarina, alguna manzana, algo de tamaño parecido. Un melón no podés meter. Ya cambia la ecuación ahí, el melón. O sea, no entra, ¿no es cierto? Exacto. Entonces los átomos tienen que ser más o menos similares en tamaño y en tipo de interacciones. Pero bueno, el cobre y el estaño no son excesivamente parecidos, son relativamente diferentes. El cobre y el zinc son muy parecidos, están al lado de la tabla periódica, forman el latón.
Los aceros muchas veces están formados por hierro que está aliado con cromo, que están prácticamente al lado en la tabla periódica, o con manganeso. Son todos elementos que son vecinos en la tabla periódica, entonces sustituir uno por otro cambia un poquito su propiedad, puede cambiar sus propiedades metálicas sin volver loca a la red, digamos, a la red de átomos que están interconectados. Realizando lo que, bueno, llamamos aleación. Exacto. Y todo tiene que ver con lo que hablaron los chicos antes, con la simetría que hay alrededor de cada uno de esos átomos. Es que no está hecho de manera arbitraria este programa. Todo tiene que ver con todo. Vamos, Pancho. Vamos, Pancho Ibáñez, Pancho. no, claramente. Siempre lo menciono porque esa es una frase de él. Chucho, bienvenido, como Muy siempre. buenas. Gracias, Bueno, Chucho, Muchas gracias. Galo. un gusto. ¿Le vas a permitir a Galo que él haga el experimento o vos Él- tenés la autoridad máxima acá? No, la autoridad la Ah, tiene no, él, perfecto. que se Yo quemó las me pestañas imaginé. estudiando. Iba a hacer todo esto, pero... Y vos te quemaste Muy bien. toda la Lope, ¿no? Sí, exacto. Por eso. Perdió el pelo. Pero le tenemos que poner un Muchas guardapolvo. Muy bien, muy bien. Porque en el laboratorio se trabaja con guardapolvo. Siempre ¿Es así, hay que Galo? tener las condiciones de seguridad. Me gusta, muy bien. Bueno, él es el que va a llevar a proceder. Yo lo voy a asistir a él. Él te va a guiar y te va a ¿Qué vas a hacer, explicar Galo? lo que Contame. está pasando. Queríamos mostrar algo que me parece que es interesante. Si ustedes ven, por ejemplo, los vasos, los jarros, los jarrones de cobre que hay, o estatuas de Verdes. bronce, muchas veces tienen siempre una pátina Sí. verde. Sí. Típicamente, el cobre metálico, ustedes lo conocen, el cobre metálico es de color naranja, rojizo. Pero cuando está expuesto al aire, tiene esa pátina verde. La cúpula del Congreso, nuestra, por ejemplo, tiene una estructura de Ahí la acero. estamos viendo atrás, en la Y fíjense los colores que van desde un naranja hasta un verde. Sí. Todas esas tonalidades son de óxidos y de sales básicas que se llaman de cobre que provienen de la corrosión del cobre. Cuando vieron ustedes la máscara en el spot de arqueología, veían que la máscara estaba cubierta por una pátina verde. Estuvo enterrada muchos miles de años ahí adentro, en un cierto ambiente, y eso el cobre se fue disolviendo y fue generando una capita de sales de cobre. ¿Por qué son de color celeste esas sales? Vamos a verlo ahora. A ver. Bueno, procedemos a pasar agua, es lo que primero Esto es necesita. agua, se puede beber, está